Aprender a vivir es un oficio que lleva muchos años, lleva mucho tiempo, porque es un oficio muy complicado. Posiblemente sea el oficio más difícil y la asignatura más importante que uno tenga en todo el transcurso de una vida. Por eso está expuesto a cantidad de errores, a cantidad de pruebas y a cantidad de fracasos. O sea, aprender a vivir y a buscar las conveniencias en los lugares difíciles que uno le toca transitar, y es una tarea de loco. La mayor parte fracasamos, la mayor parte de las personas, de la gente, de los individuos fracasa en ese aprendizaje. O sea, cuesta mucho trabajo entender determinadas cosas que son simples, pero se hacen tan complicadas porque nosotros somos complicados. Hoy vamos a hablar de un tema difícil y sobre todo difícil para construir algo que realmente sea valedero y que trascienda en el tiempo y que beneficie a la mayor cantidad de gente posible. O sea, ¿qué es la convivencia humana entre los seres que habitan un espacio vital? Que en el caso nuestro, la Argentina. No nos podemos poner de acuerdo porque somos una bolsa de gato. Y claro, no hemos aprendido el oficio. Vamos a hablar de ese tema y a ver si con la experiencia de los años y tantos errores cometidos, a lo mejor tengamos alguna idea distinta. O sea, una idea que haga posible iniciar una nueva etapa con una convivencia original. Pues una convivencia que realmente nos reencuentre, no a los demás, con los demás, porque eso es imposible, sino que nos reencuentre con nosotros mismos, que nosotros mismos entendamos qué nos conviene. ¿Vamos a intentarlo? Y claro, lo primero que nos encontramos es que somos una sociedad llena de prejuicios, llena de desencuentros, de odios, de desconfianza. Una sociedad que ha perdido la conexión con el prójimo, con el que está inmediatamente al lado de uno. Y entonces se hace difícil la convivencia porque nos caracterizamos no por pensar distinto, que eso sería normal, sino por enfrentarnos por cada opinión que virtamos, por cada opinión que demos. Y eso hace imposible que podamos juntos realizar ningún tipo de proyecto que nos pueda beneficiar. Fíjense qué cosa curiosa. Entonces uno dice, bueno, ese es una valla infranqueable, esa manera de ver y de sentir el argentino cómo debe enfrentar todos los días la vida, es una cosa que así está establecido y que no hay forma de reivindicar un posicionamiento distinto o de proponer algo diferente. Y no. Si vos llegás a cualquier grupo que se presenta y propones algo diferente, nadie te lo va a aceptar de entrada. Todo te lo van a cuestionar. Si vos te plantás frente a un grupo de personas, 10, 20 personas, y decís, bueno, yo traigo un proyecto, yo traigo una idea, yo traigo una originalidad para enfrentar este problema. Vamos a poner más concreto. Hay un río que no tiene un puente, infranqueable, que ha producido muchos accidentes, muchas desgracias, que ha demorado mucho tiempo en la conexión entre dos sectores, dos sociedades, dos pueblos, y que hay que hacer un puente. Todo el mundo está de acuerdo que es necesario un puente ahí. Todos. No hay nadie, desde el más enconado y del más encumbrado hasta el más insignificante de los habitantes de los dos pueblos, tan convencidos que la única solución posible y lógica y sensata es hacer un puente. Ok, Gonza, bien, perfecto, todos estamos de acuerdo. Ahora bien, vamos a hacer el puente. Y ahí sonaste. Ahí sonaste y ahí se produjo el más grande de los desencuentros. Si hay 10.000 habitantes, 5.000 en cada pueblo, el pueblo de enfrente hay 5.000 y 5.000 en este pueblo, y se reuniesen para construir el puente, serían 10.000
ideas diferentes para hacer el puente. O sea, no habría ninguno de los dos lados que estuviesen de acuerdo para hacer el mismo puente. Increíble, ¿no? Bueno, ese es el problema que pasa en la generalidad de los problemas que enfrentan los argentinos. Por cada problema hay 1000 propuestas o 1000 soluciones posibles, según los intereses de cada quien. Imagínense qué difícil que es enfrentar eso. Pero cosa curiosa, es la conducta humana de una sociedad, porque en el mundo pasa lo mismo, nada más que hay una cultura que cada uno tiene una escala de valores en esa cultura. Y entonces dice, si alguien propone hacer el puente, tiene que ser un ingeniero. Y si ese ingeniero tiene los estudios del puente, la factibilidad de hacer en la extensión del río y cuando teniendo en cuenta las crecientes del río en los tiempos de invierno o en los tiempos de inundaciones, en fin, que tenga un estudio realmente de la situación, que aparezca con un estudio realmente de la situación, la mayor parte de los lugares del mundo lo aceptan porque ese profesional tiene todas las alternativas estudiadas y entonces garantiza eso. Entonces lo único que pueden diferenciar en el tratado del proyecto es cómo consiguen la parte financiera, porque también eso dentro de un proyecto es fundamental. Se puede hacer un puente de madera que cueste determinada cantidad y se puede hacer un puente de cemento proyectado a 100 años. Entonces, eso puede ser la única diferencia que puede haber, cómo se financia el puente. Y ahí puede haber distintas ponencias, porque no todos tienen acceso a conseguir el dinero o el financiamiento. Entonces, el que tiene acceso al financiamiento dice, no, eso es fácil, hacemos una licitación internacional y el otro, que es el tipo del pueblo, dice, no sabe de eso, entonces no tiene idea. Y entonces, en muchos lugares del mundo se lo dejan a los que saben. En la Argentina no, en la Argentina hasta el último perejil, él tiene la solución, él tiene la respuesta. Y en eso nosotros tenemos que poner la atención para ver por qué tenemos problemas nosotros a veces que son fáciles de resolver. Ahora bien, pasemos a una situación concreta. Los argentinos hoy somos 44, 45 millones de habitantes, de los cuales unos 30 millones, más o menos, 28, 30 millones, dicen ser peronistas. Y de esos 25 o 30 millones de peronistas, cada uno tiene una idea distinta. Y todos los 30 millones saben que solamente el peronismo puede producir las soluciones que el país se adeuda si logran la unidad. Todos. No hay uno solo que crea que como está el peronismo va a resolver los problemas que tiene como asignatura pendiente el país. Lo saben todos, o sea, los 35 millones lo saben. Pero fíjese qué cosa curiosa, los 35, 30 o 28, lo que sea, cada uno de ellos tiene una idea diferente, cómo hacerlo, y cada uno tiene un dirigente que los representa, que más todavía los divide, o sea, los condiciona y defendiendo él su posicionamiento, porque él es el que da la orden, es el que da las ideas, es el que aglutina un sector, ese dice ser el único que tiene la única realidad verdadera. Los demás todos están equivocados, son traidores, no saben de peronismo, están sugestionados o subvencionados o entregados a determinado sector, en fin. Ese dirigente, ese conductor de ese sector, que pueden ser varios sectores, está por ya una idea personal, no por la idea de la ideología de que la unidad, en eso está de acuerdo, pero la unidad, según él, tiene que darse según sus ideas. Todos los demás no sirven. Entonces, imagínense, no hay forma, ni habrá forma en el transcurrir de los tiempos que se llegue a un acuerdo, que esos 30 millones de habitantes, que son todos peronistas y que tendrían la solución de resolver
todos los problemas del país como base de sustento, de acuerdo a proyectos que después se harán, no se logran poner de acuerdo. Y no hay una forma durante 50, 60 años que se ha intentado que tenga una solución. Se puede en todo caso acordar determinados momentos, pero después vuelve nuevamente al salirse de cauce todo lo que se acordó en un principio para una determinada etapa. Entonces nosotros que hemos venido bregando durante 50 o 60 años con este problema y que hemos visto que el creador de esta idea filosófica, de esta doctrina, de este posicionamiento político, que produjo resultados concretos y que nosotros sabemos que ese sería la solución, tampoco lo pudo resolver. Perón tenía una enorme contradicción de toda la gente que quería dominar sectores del peronismo. Era un problema enorme la convivencia, la unidad. Lo que más le desveló a Perón no era el enemigo. Fíjense qué cosa curiosa, y esto lo conozco personalmente. La mayor preocupación del general era el frente interno, la unidad de nosotros. Ese era su mayor desesperación, su mayor ideal, su mayor empresa. Y en eso él puso su mayor esfuerzo. Entonces, todo eso a lo largo de 60 años uno lo ha vivido y lo ha visto. Y entonces uno dice, bueno, entre toda la experiencia, por eso dije al principio, el oficio de aprender a vivir lleva muchos años y a veces no produce ningún resultado. Estos 50 años que yo he visto cómo se suceden situaciones a lo largo del tiempo dentro de este movimiento político, me ha traído una reflexión, porque uno al final, por más bruto que sea, decía Perón, por más bruto que uno que sea, con el tiempo uno aprende, o por lo menos si no aprende se da cuenta dónde está el error. Fíjese que hay 3 razones por las cuales el ser humano moviliza su vida. Una son el miedo, otra el sentimiento y el tercero el interés. O sea, eso es lo que estructuralmente conforma el centro medular de una existencia. Miedo a lo desconocido, a lo que no se prevé, miedo a la duda del enfrentar el porvenir, miedo de morirse, miedo de, en fin, miedos a la enfermedad, al desaparecer, al fracaso, a la lucha desigual, miedo absoluto. Entonces, ese es uno de las estructuras que forma el parámetro de una existencia. Lo otro es el sentimiento, o sea, el amor, el odio, la pasión, el sentimiento desenfrenado hacia lograr algo, el propósito, o sea, el sentimiento, cómo uno sentimentalmente se cobija, se arma, se estructura para enfrentar ese sueño, ese proyecto de futuro, esa incertidumbre de todos los días, amanecer con un desafío. Entonces, el sentimiento es el que te va a acompañar para que enfrentes todo eso que para vos forma parte de la parte primaria, que dijimos que era el miedo. Entonces, con ese miedo lo enfrentás con tus sentimientos, con alegría, con tristeza, con pasión, con seguridad, con entusiasmo o con dudas. El miedo, entonces, te lleva a que el sentimiento sea el motor de todo lo que vos vas a enfrentar. Y el último, y el más importante de todos, los intereses. Eso es el motor de toda la vida. O sea, si vos en algún momento de tu vida el interés desapareciera, y desaparece la vida. O sea, vos podés tener interés en hacer un buen negocio, en lograr
convencer a alguien, en tener una situación económica brillante, en realizar un proyecto, en que te beneficie la relación con alguien que realmente te traiga la paz que necesitas, que vos logres que los tuyos estén protegidos. O sea, el interés te mueve y motoriza todo lo que vos hagas en la vida. Si el interés desapareciera, que es lo fundamental en una vida, y no desaparece la vida. O sea, el interés es lo más difícil de poder anular. Todo se mueve en la vida, en el mundo, por interés. Y hay diversidad de grados de interés, pero todos convergen al yo. Todos convergen a uno. O sea, el interés parte de uno para los demás. O los demás tienen interés en tus capacidades, en tus virtudes o en tus conocimientos. O sea, el interés es el que mueve todos los factores de una existencia. Entonces, en este análisis del tiempo, del aprendizaje que te digo, o sea, del oficio de ir aprendiendo, nos hemos dado cuenta que la magia y el secreto de la vida humana no es el amor, no es la pasión, no es el odio, no es la lucha, no es el sentimiento, no es nada, sino es el interés. A partir del interés surge todo lo demás que conforman tu existencia. Entonces, si el interés es lo más importante de la vida, que lo hemos analizado, o sea, no hay otra cosa. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos un proyecto que queremos que funcione, no lo basamos en el interés? Entonces, si el interés es el motor que regula la vida de la gente, ¿por qué no lo usamos nosotros en el peronismo? Si es lo más fuerte que tiene el ser humano, si es lo único que realmente le proporciona una identidad, porque uno tiene interés para lograr lo mejor. Entonces, ¿por qué no basamos todo lo que nosotros no podemos lograr bajo ningún concepto, ni bajo ningún argumento, ni ninguna teoría de distintas corrientes y de distintos indicadores o dirigentes o propuestas ¿por qué no logramos bajo el interés? Si el interés es lo más importante que tenemos cada uno de nosotros. Si el interés es lo que mueve el mundo, lo movió hace miles de años y lo moverá hacia el futuro. O sea, el interés es lo más importante de todo. Entonces, ¿por qué no nos proponemos lograr lo imposible desarrollando facultades que lo conduzcan al interés? Para lograr todos los otros factores que son el amor, la realización, el progreso, el futuro, la armonía, la paz, la felicidad, la realización personal. ¿Por qué no utilizamos el interés como motor para lograr estos objetivos que han sido imposibles lograrlo bajo otros conceptos? O sea, lograr la unidad es lo ideal. La unidad del peronismo de ese 30% de la población. Sería asegurar que el país empezara a transitar un camino de grandeza. Pero el problema es la unidad. Sin la unidad no hay posibilidad de que ese camino de grandeza tenga vistas bajo ningún concepto de que se realice. Entonces, el interés, o sea, 80 años de vida, 87 años de vida que tengo, y que he visto mucho, o sea, no tengo la verdad, sino que he visto mucho y esto es una charla para comentarles una experiencia de vida. No es que yo les estoy diciendo, esta es mi verdad absoluta y aquí terminan todas las palabras. No, esto es una propuesta de alguien que ha vivido y ha experimentado casi todas las variantes dentro del campo político. Entonces, bien, supongamos que decidimos por conveniencia o por inteligencia o porque realmente hemos llegado a la conclusión que el interés es lo único que nos va a unir, entonces a ese interés hay que instrumentarlo.
hay que darle un contenido, o sea, hay que hacer un proyecto de ese interés, hay que planificar. Esa fuerza, es como si dijera, bueno, descubrí yo que el mundo tiene una posibilidad para transformarse, la electricidad. La electricidad es lo que va a resolver todo, o la energía cósmica, o lo que vos quieras. Pero eso es el factor que va a determinar todas las realizaciones futuras. La electricidad, por ejemplo. Entonces vamos a proyectar. O sea, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, pero si la electricidad sería extraordinaria. Primero entonces vamos a explicar qué es la electricidad. Y entonces a partir de que le demostremos a todos las bonanzas que la electricidad pudiera tener en el mundo, entonces ahora vamos a hacer un proyecto para usar la electricidad que nos beneficie a todos. Esto es lo mismo, el interés en la política, dentro del peronismo. Fíjese, hemos bajado el interés, la política y ahora dentro del peronismo. Ahora muy bien, ya sabemos que eso realmente es definitorio. Ok, si es definitorio, ahora vamos a planificarlo, vamos a instrumentarlo. O sea, vamos a hacer la partitura de esta música. Vamos a hacer el proyecto con los intereses. Entonces, lo primero que debemos hacer es un proyecto de país, donde los intereses de todos nosotros tienen que converger. No las ideas pongámoslas aparte, porque ahí entonces se produciría el primer choque. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo por los intereses comunes de todos nosotros. Entonces, fíjense cuánto hemos avanzado. Ya nos hemos dado cuenta y estamos convencidos de que la unidad por sentimiento o por los intereses de los determinados sectores o dirigentes o conductores no es posible, no ha sido posible, no se ha avanzado en absoluto, y justamente buscando la unidad se ha producido este fenómeno que es la división casi absoluta del movimiento peronista. Hay distintas corrientes y nosotros así somos falibles en todos los aspectos, o sea, no podemos desarrollar ningún argumento porque estamos todos desunidos, irreconciliables. O sea, Massa no se va a juntar nunca con Cristina, ni Cristina se va a juntar nunca con De la Sota o con Urtubey, o Scioli no se va a juntar nunca con Randazzo, o Randazzo, en fin, es una bolsa de gatos. No hay forma de que nosotros nos pongamos de acuerdo bajo ningún concepto. Se podrá armar un acuerdo transitorio, pero no tiene consistencia. O sea, un acuerdo por intereses para llegar a ser gobernador, pero no tiene consistencia para hacer el proyecto serio que nosotros necesitamos, que es realmente el proyecto del futuro, el gran proyecto del país que necesitamos. Entonces, si podemos, la transitoria a lo mejor se logra, pero el gran proyecto a 100 años, ¿por qué entonces no intentamos una nueva? Esa nueva ya sale del sentimiento, ya sale del odio, ya sale del amor, ya entra en el bolsillo. O sea, Perón lo decía, la vértebra más sensible del ser humano, no decía Perón que es el amor, que es el sentimiento, que es la pasión, decía, la vértebra más sensible es el bolsillo, o sea, el interés. Fíjate vos, Perón, que era un maestro, decía que esto que estamos hablando ahora y proponiendo era la vértebra más importante del ser humano. Entonces, si el maestro que nos enseñó todo esto ya nos decía eso y nosotros lo hemos interpretado mal o no lo hemos sabido entender y interpretar, porque ahora no le abrimos una ventana a esa realidad y nos ponemos a trabajar en eso. Entonces ya ahora vamos a pasar a la etapa definitiva, a la concreta, donde yo voy a cerrar. Claro, en 15 minutos no se puede exponer un proyecto, pero se ponen los lineamientos, que eso es lo que estamos haciendo. Ya se ha dicho en estos espacios repetidas veces que con la dirigencia no va a haber posibilidad de unidad, de ninguna forma. De ninguna forma y bajo ningún concepto, con la dirigencia que tenemos actualmente no hay posibilidad de unidad. Y si no hay posibilidad de unidad, no hay posibilidad de república, ni de proyecto de país, ni nada.
Eso descártelo. Va a haber un sector que va a estar con Cristina, va a haber otro sector que va a seguir a Massa, va a haber otro sector que va a seguir a De la Sota, va a haber otro sector que va a seguir a Scioli, otro a Randazzo, y cada vez más divisiones. Entonces, eso tenemos que descartarlo. Ya sabemos que ninguno de los dirigentes que hoy está en el candelero, o sea, ahí en la propuesta, nos va a tener la solución. Entonces vamos a salir nosotros con nuestra idea. Vamos a trabajar nosotros para que nosotros, que ya entendemos cuál es el problema y sabemos las miserias de toda la dirigencia y sabemos que esa gente no nos va a responder nunca, jamás, en absoluto, nuestras demandas y nuestras necesidades, y sobre todo todos se va a ocupar de nuestros intereses, sino de los intereses individuales de cada uno de ellos. Nosotros que sabemos ahora, ya con este análisis, que solamente el interés nos puede unir a todos, porque lo tenemos bien claro. Ya han fracasado los instrumentadores, los facilitadores, han fracasado todos. Ellos son los que han producido la división, no nosotros. Los peronistas seguimos siendo peronistas, y seguimos creyendo que el peronismo, ese peronismo que generó y ideó Perón, es lo único que nos puede salvar a nosotros. Entonces, nosotros ya hemos aprendido que esa gente no nos sirve. Apasionadamente me gusta Cristina, o apasionadamente... Pero Cristina me gusta a mí extraordinariamente, pero no tiene capacidad para convencer al otro tipo que sigue a Massa, o al otro que sigue a Randazzo, o al otro que sigue a Urtubey. Entonces vamos a estar en estas por una eternidad, mientras el enemigo nos está destruyendo cada vez más el país. O sea, esta anarquía que está ahora es que nos ha permitido que las corporaciones se adueñan del país y que tengamos una deuda externa de 250.000 millones de dólares, y que no hay forma de poder pagarla ni resolver nada, y que cada vez cíclicamente vamos a volver a esta misma situación actual. Entonces ya tenemos que haber aprendido esto. Entonces, si lo aprendimos, o si lo empezamos a entender, ahora vamos a buscar la solución. Y en eso estamos proponiendo, por eso estamos proponiendo esta alternativa. Es decir, la alternativa consiste en que tengamos un proyecto de país donde los intereses de todos nosotros converjan en el proyecto. Fíjate bien, que nosotros tengamos un proyecto de país y que los intereses de todos nosotros converjan hacia el proyecto. Nosotros tenemos el proyecto de país. O sea, eso es fácil, es decir, fácil. Es posible lograrlo con la capacidad intelectual de muchísima gente que hay en el país, y sobre todo dentro del peronismo. Entonces, lo más importante de esto, para lo que descubrimos antes, que solamente el interés va a lograr la unidad, ahora nosotros tenemos que instrumentarlo. Cuando tengamos el proyecto de país, entonces nosotros vamos a decidir quién va a dirigirnos, quién va a ser el que va a llevar la batuta, y quién va a ser la persona o el equipo de trabajo, creo que es más que una persona, la que puede instrumentar este propósito de este proyecto. Claro, el descubrimiento nuestro de ese potencial extraordinario, de repente nos vamos a encontrar con un poder en las manos increíble. Ahora bien, muchos de los dirigentes que van a ser superados por esta idea, se van a tener que avenir, ellos mismos van a buscar avenirse, a sumarse a nosotros, no a imponernos condiciones como ahora lo hacen para salvar su situación personal, sino que se van a unir porque si no van a perder el tren de la historia. Y entonces nosotros ahí podemos empezar a lograr la unidad, que es la que requerimos para lograr el proyecto. Este propósito, esta idea, ¿es posible hacerla? Y es una idea que sería la salvación, porque ya seríamos los peronistas que estamos unidos no detrás de un determinado liderazgo, sino estamos unidos por nuestros intereses, o sea, por los intereses de tener un proyecto de país. Y entonces lo único que nos faltaría después es que se ajusten a ese proyecto nuestro de país, quiénes lo llevarían a cabo y en qué forma, porque nosotros tuviéramos
todo el estudio de la realización de ese extraordinario proyecto que garantizaría nuestros intereses. Claro, ninguno lo va a aceptar de los dirigentes, porque sería superado por la presión nuestra. O sea, por primera vez nosotros pasaríamos a ser protagonistas, no ellos. Nosotros pasaríamos a ser los protagonistas, porque nosotros decidiríamos quién pudiera hacer lo que nosotros le estamos señalando como proyecto. Entonces ahí volvemos a encontrarnos con otro problema, que sería que tendríamos incapacidad para solucionarlo, porque si tenemos el proyecto, sabemos que con eso nosotros construimos el país que necesitamos y queremos y que nos beneficiaría, pero todos los dirigentes iban a estar tratando de boicotearlo porque ellos quedarían afuera en principio o se sentirían superados por el proyecto. Entonces ahora ahí viene el desiderato. Nadie va a aceptarlo esto, excepto que haya alguien que se ponga de esos dirigentes, de cualquiera de esos dirigentes, cualquiera que sea, a trabajar en este proyecto. Que se ponga a trabajar en este proyecto y que el proyecto sea el que convoque, no el personaje, no el líder, no el dirigente, sino el proyecto. Y entonces ahí es cuando yo les sugiero, o nosotros les sugerimos, porque yo me considero que represento a mi pueblo y me siento orgulloso de, aunque sea en una mínima proporción o una mínima porción, yo sea parte del pueblo, porque en realidad lo soy. Entonces ahí sería que pudiera aparecer el que sea de los dirigentes, que nos hable de proyecto, no que nos hable de lo que él va a hacer, de lo que él va a hacer en contra de lo que el otro piensa o el otro habla o propone, sino que hable del proyecto. Pero una cosa es declamar que hable del proyecto y otra cosa es ponerlo sobre el papel. Aquí el proyecto no es un discurso, porque también ya ha habido un discurso de proyecto. No, el proyecto tiene que ser una estructura, un plan de trabajo, un proyecto nacional, no fulano y el proyecto, no fulano y lo que hay que hacer, no, sino habría que lograr el milagro de que todos esos dirigentes que se dicen que nos representan aporten a ese proyecto nacional su parte, cada uno que tenga un propósito. Y entonces, una vez que aparezca un proyecto de Massa, un proyecto de Urtubey, un proyecto de Scioli, un proyecto de Randazzo, un proyecto de Cristina, un proyecto de, en fin, del que fuere, fíjense cómo estaríamos enriqueciendo en valor el propósito. Estoy hablando no de un proyecto de Cristina, estoy hablando de un proyecto de Massa y un proyecto de Urtubey, de un proyecto de Scioli, un proyecto de Randazzo, un proyecto de, en fin, y de Cristina, un proyecto nacional. No una convencional, ni no las PASO, ni no, o sea, siempre lo personal, no, el proyecto de nación. Y entonces fíjese qué maravilla sería, porque estarían representados todos los sectores de la Argentina, no en una persona, sino en sus intereses de las grandes mayorías. En los intereses de las grandes mayorías. Porque, por ejemplo, el proyecto de Massa, por ejemplo, o el proyecto de Urtubey, o el proyecto de la Sota, o el proyecto de Randazzo, no podría estar ausente, ni lejos, ni distante del fundamento del peronismo. No pudiera, de ninguna forma. Tendría que contener todos los fundamentales propósitos idearios de la doctrina justicialista. Todos los proyectos. Si alguien propusiera que hay que pagarle a la banca internacional sin averiguar nada, y eso no estaría dentro del proyecto. Eso no tendría nada que ver con nosotros. O sea, fíjense cómo hemos llegado por una vía diferente a la política a un posible ponernos de acuerdo. Ahora, esta es una idea,
ustedes la pueden enriquecer hasta el infinito, porque esta idea creo que instrumentada con solvencia y capacidad y puede lograr la solución del futuro argentino. O sea, estamos hablando de grandezas, no estamos hablando de chiquiterías, como alguno me dijo ahí en YouTube, que me quedé en la cosa chiquita. Estamos hablando de grandezas. ¿Qué les parece la cosa? Me gustaría saber la opinión de ustedes, porque la opinión de ustedes tiene mucho más valor que todo lo que yo he dicho en este video.